Buenas noches, Miss. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesor. Buenas noches, chicos. ¿Me confirman el audio, por favor? Y si logran visualizar mi pantalla. Buenas noches, profesora. Profesora, su pantalla. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, teniendo en cuenta algunos criterios, sí, que debemos de respetar en cada una de las sesiones, ¿ya? Recuerden que es muy importante que ustedes participen, ¿sí? En cada una de las clases, ya que cada uno de ustedes tiene una nota adicional, ¿sí? En cada una de las sesiones, ¿sí? No solamente... Sí, es muy importante. A ver, chicos. Vamos a iniciar con la sesión teniendo en cuenta que aquellos que no estén desde su cuenta, ¿sí? Con los datos con los cuales ustedes se han inscrito en la institución, les voy a pedir que por favor lo registren aquí en el chat para poder tener conocimiento de quiénes son los estudiantes, porque de acuerdo a cómo participen ustedes, mi persona, ¿sí? Mi persona realiza el registro. Muy bien. Muy bien, chicos. A ver. Cuando nosotros nos comunicamos, ¿cierto? Siempre nos comunicamos con una intención, ¿o no, chicos? Sí, profesora. ¿Sí? Sí, profe. Por ejemplo, si tú quieres que alguien tienda la cama, ¿qué es lo que vas a mencionar? Orden. ¿Cómo? Minela, ¿levantaste la mano? Funciones, Miss. ¿Cómo? No. Cuando tú quieres que alguien tienda la cama, ¿qué es lo que dirías?
Mm, mandar. Mandar, ¿no? ¿Qué Mandar, mencionaría? mandarle, profesora, que haga eso. Ordenarle, claro. No, A ver, ya, muy bien. Tú estabas caminando por la calle, ¿sí? Y no sé, viste que los policías municipales empezaron a arrancar sus objetos a una abuelita. Entonces, tú llegas a casa y quieres contar ello. ¿Qué Se fue su audio, Miss. justo porque les preguntaba, chicos, ¿qué estarías haciendo? ¿Qué acción estarías realizando? A ver, pueden activar su audio, chicos. Miss, creo que se refiere a que qué es lo que está haciendo municipal con la abuelita o como no lo entendí muy bien porque sí está medio entrecortado. Disculpa. Profesora, ¿puede repetir la pregunta? Disculpe, buenas noches. A ver, les decía, tú estás en la calle y ves que los policías municipales le quitan sus objetos a una abuelita. Entonces tú has presenciado ello. Llegas a casa y te preguntan, ¿cómo te fue en el mercado? Y tú empiezas a contarles lo que has visto, lo que has comprado. ¿Qué acción estás realizando? Comunicación. No. Profe, Cuando tú estás, claro, te estás comunicando. ¿Pero qué estaría estás narrando haciendo? lo Emocional. Narrando. Estoy narrando visualización. los hechos. ¿Estás narrando? Narrando los hechos. Sucedido, Miss. Ya. Algo más práctico. El noticiero, ¿qué hace hacia nosotros? Una información. Informar. ¿Una información? Información, sí, nos está informando sobre algo. ¿Está Está informando. Mando. Está informando. Está informando. ¿Ya? Está informando. Ahora, por ejemplo, tú quieres dar a conocer, no sé, te gusta una chica y ¿qué haces para conquistarla? Enamorarla. ¿Cómo la enamoras? Lo hablas, lo saludas. Te presentas. Un lenguaje agresivo, Miss. Lo saludas. que nos gusta. Ya, ¿y con eso la enamoras? Antiguamente, ¿qué presentaban? Cartas, Cartas. ¿Y en las cartas qué escribían? textos, ¿Pero qué textos? ¿Cualquier texto? poemas. Poemas. Exacto. Escribían poemas. Poemas, profesora. ¿Ya? Poemas. Poemas. ¿De chicos? ¿Sí? Sí, Entonces, profe. cuando nosotros, si ustedes verifican, según los ejemplos que les he planteado, hay diversas acciones, ¿cierto? Diversas situaciones comunicativas en las cuales nosotros empleamos diversas funciones. A esas acciones comunicativas que nosotros usamos, ¿sí? Por ejemplo, en diversas situaciones se le denomina funciones, ¿sí? Del lenguaje. Profesora, disculpe. Profesora.
Son acciones comunicativas, funciones del lenguaje. Profesora, disculpe. No se ve su pantalla, nomás sale su nombre, su área de comunicación, su nombre y nada más. Eso nomás debe salir. Uy, uy, uy. A ver, María, ¿deseabas consultarme? Sí, profesora, en su pantalla sale área de comunicación, su nombre de usted, profesora, y el tema es función del lenguaje y nada más, no sale lo que está explicando. No, recién estamos iniciando la clase, chicos. Por eso les estoy dando un análisis primero, Ok, para que profesora. ustedes descubran el tema que vamos a desarrollar, para que tengan por lo menos una idea. Ok, profesora. ¿Ya? No se desesperen. Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar el tema del día de hoy, que es primero analizando lo que es el lenguaje. ¿Ya? El lenguaje. Cuando nosotros hablamos del lenguaje, ¿ya? No nos referimos, ¿sí? Muchos de ustedes confunden lo que es el lenguaje con la comunicación. Y el lenguaje y la comunicación son términos muy diferentes, o también lo relacionan con el idioma. Y el idioma es muy diferente, ¿ya? Es muy diferente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lenguaje, vamos a decir que es la facultad exclusiva del ser humano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente el ser humano es quien lo realiza, ¿ya? El ser humano es el único quien lo realiza, ¿sí? Y el cual está compuesta por signos sonoros y articulados, que sirven para comunicarnos, ¿ya? Ese es el lenguaje, ¿sí? El lenguaje es la facultad exclusiva del ser humano. Eso tengan en cuenta, ¿ya, chicos? Entonces, cuando nosotros nos hablen sobre el lenguaje, vamos a decir que es la facultad exclusiva. Entonces, ¿quiénes nada más lo manejan? El ser humano. Solamente el ser humano. El ser humano. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué características tiene el lenguaje? Primero, es universal, ¿ya? Es universal. ¿Por qué diremos que es universal? Porque lo va a desarrollar cualquier ser humano sin ninguna distinción. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos los seres humanos lo desarrollamos, lo empleamos, ¿ya? Siguiente, es racional. ¿Por qué decimos que es racional? Porque todo ser humano usa la razón para expresarse, ¿ya? Es racional, ¿por qué? Porque todo ser humano usa la razón para expresarse, ¿ya? Entonces, es universal, ¿por qué? Porque todos los seres humanos lo usamos. Es racional, ¿por qué? ¿Por qué? Porque todo ser humano usa la razón para expresarse, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros usamos la razón, ¿no? Por eso viene lo que es, ¿no? Piensa y luego hablas, ¿no? Entonces, a eso se refiere, que uses la razón para poder comunicarte, ¿ya? Y es innato, ¿por qué? Porque es inherente al hombre.
¿Por qué diremos que es inherente al hombre? Porque viene de la genética. Predisposición genética. Ya. Viene de nuestro pasado. A ver, en lo de genético está bien. ¿Por qué? A ver, ¿qué decimos? Es innato. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos con la facultad de poder comunicarnos. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Desde que estamos desde la barriguita de mamá, ya nos podemos comunicar, ¿o no? Sí, Miss. Sí. ¿Cierto? ¿Ya? Cierto. Cierto. Entonces, nosotros desde la barriguita ya nos comunicamos, ¿cierto? Entonces, por eso es innato, porque desde que ya nacemos, nosotros estamos usando el lenguaje. Por eso es que muchos confunden, ¿no? Con lo del idioma, porque la lengua no es el idioma, ¿ya? Digo, el lenguaje no es el idioma, la lengua es el idioma. Ahora, pero Miss, yo cuando he visto a un bebito no habla, claro, no habla, pero se comunica o no con ustedes. Sí, profesora. Sí, Miss. Se comunica o no con llanto, con gritos, ¿cierto? Pero ya se está comunicando. ¿Ya? Entonces, es innato, ¿por qué? Porque es inherente al hombre por predisposición genética. Entonces, ¿a qué se refiere cuando decimos predisposición genética? Que nace con esa facultad, ¿ya? Y es biarticulado porque hay una emisión simultánea de unidades, con y sin significado, ¿ya? El uso de morfemas y fonemas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros hacemos uso o combinamos la unidad mínima de la palabra, ¿no? Que son los morfemas y fonemas, la forma de escritura y los sonidos, ¿ya? Entonces, el lenguaje, ¿cuántas características tiene? 4. Tiene 4. 4. 4, profe. 4 tiene. Universal, 4. Innato y doble articulación. 4. Es universal, ¿por qué? Porque lo desarrolla cualquier ser humano, ¿no? Lo determina todos los seres humanos. Es racional porque todo ser humano usa la razón para poder expresarse. ¿Qué quiere decir? Que tú piensas, razonas antes de comunicarte. Es innato, ¿por qué? Porque nacemos el ser humano y es biarticulado de comunicar. ¿Por qué? Porque hay un emitido y escritura al momento de comunicarnos, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué serán las funciones? ¿Ya? El lenguaje, como ya sabemos, nos sirve a nosotros ¿para qué? Para transmitir conocimientos, o sea, para dar a conocer algo que nosotros no sabemos, para solicitar información, para expresar emociones, para crear belleza, ¿cierto? Y es quien va a determinar la función o utilidad que debe de cumplir el lenguaje, ¿ya? Ahora, aunque vaya a haber alguna que predomine sobre el resto, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas funciones del lenguaje? Son 3 funciones básicas, ¿sí? Que nosotros debemos de conocer, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las 3 funciones básicas que nosotros lo usamos con mayor frecuencia? La función referencial, la función apelativa y la función expresiva, ¿ya? Son 3 funciones del lenguaje: referencial, apelativa y expresiva, ¿ya?
¿A qué denominamos función referencial? Por ejemplo, tenemos al profesor Ludwig von Pato, quien nos cuenta que esta función a nosotros nos sirve o nosotros lo usamos cuando vamos a informar, vamos a narrar, vamos a caracterizar, definir o clasificar algún tipo de información, ¿no? Y que se encuentra preferentemente en informes, narraciones y descripciones. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos comunicamos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando voy a dar alguna información, ¿ya? Estamos haciendo uso de ¿qué función? Narrativa. Representativa. No, lo acabo de mencionar, chicos. Referencial. Referencial, chicos. Lo acabamos de mencionar. A ver. Quiere decir que cuando yo voy a dar alguna información, voy a informar, ¿sí? Se le denomina información, función referencial, cuando informo, cuando narro, caracterizo, defino o clasifico, es la función referencial. Por ejemplo, el ejemplo de la abuelita, cuando tú llegaste a casa y contaste lo que había pasado en el mercado, ¿qué función estabas haciendo uso? Narrativa. Narrativa. Referencial. Referencial. La función Referencial. 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 Claro, ¿por qué? Porque estaba contando, ¿cierto? Informando lo que había sucedido. Por eso es la función referencial. ¿Ya? Referencial. Muy bien. ¿Hasta ahí dudas sobre esta función del lenguaje? No, profe. ¿Ninguna? Profesora, disculpe. Referencial abarca lo que es narrativa, clasificatoria e informativa. Cuando tú informas, claro, cuando tú narras algún suceso o hecho. Muy bien, seguimos. Luego tenemos la función apelativa o conativa, que es la que también nosotros usamos con mayor frecuencia. ¿Ya? Dice, esta función, ¿sí? Frecuentemente nos aparece a nosotros para detallar reglamentos, recetas, órdenes, peticiones, ¿cierto? Cuando tú ordenas o solicitas algo. Ahí estás haciendo uso de la función apelativa. Apelativa. ¿Ya? Esa es la función. ¿Ya? Cuando tú ordenas, por ejemplo, cuando decimos, siéntete bonito, estás ordenando, ¿cierto? O si te dices, ¿me alcanzas un vaso de agua, por favor? ¿Cierto? Ahí, por ejemplo, estás dando algo. Entonces, ¿ahí qué función de lenguaje estás haciendo uso? La función apelativa. Apelativa. ¿Ya? La función apelativa. Entonces, la función apelativa va a estar objeto, ¿sí? Las recetas, por ejemplo, se predomina en las recetas la función apelativa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí tú sigues órdenes para poder, ¿qué cosa? Para poder desarrollar un plato. ¿Cierto o no? Sí, profe. Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Ahora, ¿qué otra función? A ver, ¿qué es lo que observamos en la imagen? Un pato. Un pato. Ya, pero quiero que observen, chicos. Ya sabemos que es un Pato, pato. pero Pero no. yo quiero es que me digan El pato. Un pato, profe. Pato Cinco ojos.
Ese pato está enojado. Donald. Ahí está. Por pato molesto. Pero si tú muestras Está enojo, reclamando. ¿qué estás expresando? Está enojado el pato. Furia. Desagrado. Ya, pero ¿qué expresas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo que tú estás expresando. ¿Enojo? Función Función apelativa. expresiva. Apelativo. Una función expresiva. ¿Está expresando un sentir? Enojo. Sentimientos. Miento. Sentimiento, Miss. Emoción. Está expresando sus emociones. Está expresando un sentimiento, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué función del lenguaje estamos haciendo uso acá? La función expresiva o emotiva. ¿Ya? Emotiva. Emotiva, ¿cierto? Acá dice, Donald está enojado y está usando la función expresiva, el cual manifiesta, ¿qué cosa? Emociones, sentimientos, sensaciones y exalta hechos, ¿no? Esta siempre va a estar presente en las exclamaciones, ¿sí? Y en textos poéticos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que de forma escrita, ¿no? Cuando tú lo manifiestas de forma escrita, tienes que hacer uso de los signos de exclamación, porque ahí estás expresando un sentimiento, porque si no usas de los signos de exclamación, no sería una función expresiva. En cambio, de forma oral, es la forma como tú lo manifiestas, ¿ya? A eso se refiere. ¿Cierto? Ahora, ¿serán las únicas funciones del lenguaje? No hay más. ¿Habrán más? Sí, Sí, profesora, profe. lenguaje de señas. Sí, profesora. No. A ver. No confundamos, chicos, ¿ah? Lo que ustedes me dicen lenguaje de señas es un tipo de código. No es parte de las funciones del lenguaje, ¿ya? Ya vimos tres. La primera, función referencial, que es cuando tú narras, das a conocer una información. Luego hemos visto cuando das órdenes o solicitas algo y luego cuando expresas tus sentimientos, ya sea de enojo, de alegría, tristeza, ¿cierto? Ahora, vamos a ver las demás funciones. A ver. ¿Qué es lo que observamos acá entre Daisy y Donald? Están enamorados. Están enamorados. Enamoramiento. ¿Se están enamorando? A ver, lea, observen bien la imagen. Están teniendo Están en llamada. Están en una llamada. Se están comunicando. ¿Y qué se están mencionando? ¿Aló, me escuchas? Aló, ¿me escuchas? escuchas? Muy bien. Y esa expresión, ¿cuándo tú mencionas? Cuando está comunicando. Cuando no estás... Es una acción fática. Función fática. Profesora, disculpe, quiero hablar, dirigirme a mis compañeros. No, a veces se escucha entrecortado, a veces hablan todos juntos y no se entiende. Por favor, le pediría como la primera clase de inglés que levanten la mano, ¿no? Y la profesora va a decir, por favor, tal alumno, prenda su audio, ¿no? Porque sinceramente no lo entiendo. A veces hablan todos juntos y en realidad, y creo que hay molestia de varios alumnos, compañeros, que están escribiendo en el chat, ¿no?
Bueno, yo he visto hasta el momento de que un compañero ha escrito también, y bueno, me molesta también es eso, ¿no? De que a veces no se le entiende cuando hablan todos juntos. Traten de levantar la manito que aparece ahí abajito. Por favor, gracias. Sí, a ver, chicos, sí, a ver, lo que pasa es que cuando yo comparto pantalla, chicos, no puedo estar retrocediendo, sí, en el Meet, ¿ya? Entonces, cuando yo no retrocedo, yo no veo lo que ustedes están escribiendo en el chat, ¿ya? Ahora, sí, les mencioné al inicio que sí tienen que activar el audio, pero también les voy a pedir que cuando yo llame, por ejemplo, acá varios me activan la manito, pero cuando llamo nadie me responde. Entonces, cuando nadie me responde, yo doy para que ustedes puedan activar su audio, porque son muy pocas las personas quienes me están participando. Y la idea es que yo quiero que estén atentos todos, ¿ya? Ahora, a ver, Lady. Sí, profesora. Lady, a ver, ¿qué es lo que tú observas con Donald y Daisy? Se están comunicando por teléfono. Y si están diciendo, Ya. aló, ¿me escuchas? Pregunta, Ya. con una interrogativa. Esa expresión, Lady, ¿cuándo tú alguna vez lo has usado, Lady? Sí. En tu acción comunicativa, ya. ¿En qué situaciones tú usas esa expresión? Cuando quiero comunicarme con alguien y quiero saber si me está escuchando la otra persona, cuando estoy comunicándome por el teléfono. Ya, cuando te comunicas por teléfono, tú lo usas siempre. Sí, cuando la señal no es muy clara y a veces se entrecorta, le digo, aló, ¿me escuchas? Exacto. Y tú consultas ello para saber si es que te están oyendo o no te están oyendo, Ajá, no ¿cierto? me están oyendo. Exacto. Entonces, ahí, por ejemplo, ya estamos haciendo uso de una función de lenguaje, que es para corroborar si la otra persona con la cual tú te estás comunicando te está escuchando o no te está escuchando. Se le denomina la función fática. Que se usa en dos tipos. A ver, chicos, los audios están prendidos y no hay necesidad que los haya ahora. ¿Ya? A ver, les decía, usamos la función fática para verificar cada cierto tiempo si la persona con la cual yo estoy conversando me escucha o no me escucha. ¿Sí? Pero también se usa para finalizar o prolongar la información. ¿Ya? Yo puedo usarlo para prolongar la conversación o no. Ahí estoy haciendo uso de la función fática. Muchas veces sucede de que, por ejemplo, ya tu amiga o con la persona con la cual tú te estás comunicando quiere cortar ya la conversación, pero tú no quieres, tú quieres seguir hablando. Entonces tú alargas y haces más preguntas, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, estás haciendo uso de la función fática, ¿ya? De la función fática. ¿Me dejo entender? Gustavo. Sí, profe. Muy bien, ¿ya? Entonces hay que tenerlo en claro, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que observan en Miki? A ver. Tiago Fabián. Ahí yo veo en la imagen que Mickey Mouse está escribiendo. Ya, Miki está escribiendo. Muy bien. Josefina, ¿qué más observas aparte de lo que has observado? Miki está escribiendo, profesora. Ya, solo está escribiendo, ¿ya? A ver, ¿quién más levantó la mano? Xiomara. A ver, algo nuevo que hayas observado que no hayan mencionado a tus compañeros.
Miki está redactando un libro. Ya está redactando un libro, ya. Lady Carol. Profesora, ¿me escucha? Lady. No, recién te escucho, Sí, Lady. ya, disculpe. Miki está escribiendo un párrafo o a la vez también está leyendo. Está leyendo y escribiendo. Está Ya. escribiendo, está leyendo, profesora, y a la vez escribiendo. Ya. A ver, están muy lejos. Hasta ahorita nadie todavía me dice. Y a ver, María. Pero está muy bien tu apreciación, Lady. Sí, profesora, Mick está dibujando porque al frente tiene una fotografía. Ya, al frente tiene una fotografía. Muy bien. Dimas. Miss, buenas noches. Sí, Miki está, parece que está redactando algo, ¿no? Y se le ve una cara muy emocional, parecer es un poema o algo que esté expresivo. Ya, muy bien. Manuel. Sí, mi buenas noches. A donde veo, Miki, lo veo con una expresión así como de que está pensando, ¿no? Algo que escribir, algo así. Ya, que está pensando. Muy bien. A ver, Valeria Uribe Vargas. Yo veo que está escribiendo un libro o ¿Qué está escribiendo el libro, ya? una historia, algo. Ujú. Está que escribe un poema, porque se le encuentra muy alegre. Ya, muy bien. Vivian. Profesora, yo veo como si estuviera firmando. Miss, Ya. Ujú. Vivian. Sí, Miss. ¿Qué es lo que Eh, observas, Vivi? Ella está, eh, está escribiendo, Miss, porque en la mano tiene lapicero, creo que, Miss. Ujú, ya, a ver, como que ahí uno de sus compañeros se acercó porque dijo de poemas, pero nadie, a ver, hay que ser más exhaustivos en cuanto nosotros vemos, chicos, porque si ustedes observan, pueden también guiarse de qué tipo de texto podría estar escribiendo si se guían por la vestimenta, por el uso de la pluma, por los libros que está debajo. El escritorio donde está Mickey no es cualquier escritorio, ¿cierto? Hubo uno de sus compañeros nada más que se acercó a lo que llamamos la función poética, que se va a centrar, cuando nosotros hacemos uso de la función poética, se centra en el mismo autor, mejor dicho, en el mismo mensaje, ¿ya? La finalidad de causar extrañeza a la otra persona, ¿ya? Ese es su objetivo, causar extrañeza a la otra persona, ¿ya? ¿Me dejo entender? ¿Por qué decimos que causa extrañeza a la otra persona? Porque si ustedes han leído un texto poético, por ejemplo, no ha sido un texto, muchas veces hay palabras que nosotros mismos no logramos comprender, ¿o sí? No, Miss.
¿cierto? No, profesora. Exacto. Ujú. Entonces, son textos que nosotros no logramos comprender muchas veces. Entonces, ahí estamos haciendo uso de la función poética, ¿no? Que es la función en la cual, ¿sí? Es para causar extrañeza a la otra persona, ¿no? Donde va a ser un tipo de lenguaje más literario, ¿ya? Ahora, quiero que observen la siguiente imagen. Y sean muy exhaustivos, observen bien todo el contexto, el ambiente, ¿sí? Y quiero que me digan qué es lo que observan. A ver, Xiomara. Xiomara levantó la mano. Chicos, activen su audio, por favor, cuando se les llama para poder ir avanzando, por favor. Profe, es la maestra y sus alumnos. Ya estamos observando una maestra con sus alumnos. ¿Quién participó? Disculpa. Dairon. Ahí puede ser, como dice acá, los mensajes a veces están destinados a reflexionar o indagar sobre nuestro... A ver, Lady. Muy bien, Dairon. Lady. Profesora, está demostrando una manzana a sus alumnos. Ya les está mostrando una manzana, muy bien. Vivana Valverde. Miss, en la mano tiene una pelota y los alumnos están observando. Eso es todo, gracias. Ya, tiene una pelota. No, es una manzana, chicos. Donald. Tiene una manzana y quiere dar al que se comportó bien. Disculpa. Vivian Elizabeth. Profesora, yo estoy viendo que es una profesora y está compartiendo su manzana con sus alumnos. Es lo que yo veo, porque veo que el niño, el Mickey chiquitito está como estirando la mano. Ya, a ver, Vivian. Y se les está observando, digo, les está mostrando una manzana. Una de sus compañeras dijo una profesora y sus alumnos. ¿De qué tema crees que estarían hablando? ¿O en qué salón se encontrarán? A ver. Los Yo estaría creo... felicitando por un buen trabajo que ha hecho sus alumnos. ¿Será yo? Profesora, les está explicando la manzana. Chicos, ¿en qué salón se encontrará? A ver, María Gladys, ¿en qué salón de clases estará? ¿O de qué tema creen que estaré hablando? Comunicación. Del área de comunicación. ¿Y cómo lo pueden deducir que es de comunicación? A ver. Porque les está explicando a los alumnos, profesora, sobre la manzana. Por las letras que están detrás. Claro. Exacto, muy Claro. bien, Tiago. ¿Cierto? Por las letras que están en la pizarra. ¿Cierto? Por el abecedario. ¿Ya? Exacto. ¿Ya? Entonces, ahí están hablando de un tema muy importante, ya que solamente en el área de comunicación se desarrolla. Les está diciendo Mini que manzana es un sustantivo común. ¿Ya? Ahora,
qué función del lenguaje hacemos uso cuando nos enfocamos en hablar netamente de la lengua o analizar a la lengua? Estamos haciendo uso de la función metalingüística, ¿ya? La función metalingüística. Estamos empleando o haciendo uso de la función metalingüística cuando nos centramos en el código. ¿Y qué es el código? Es el idioma, ¿ya? Cuando nosotros nos centramos en el idioma, porque nosotros en todo el curso de comunicación analizamos a profundidad lo que es el idioma, ¿ya? ¿Me dejo entender? Sí, se centra entonces en el idioma, ¿ya? ¿Por qué? Porque reflexiona sobre el lenguaje mismo. Ahora, cada vez que nosotros explicamos un código, tenemos una clase de gramática u ortografía, siempre estamos utilizando la función metalingüística. ¿Y dónde se emplea la función metalingüística? En el área de comunicación. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, ya termina la clase y tus hijos, tu esposo, tu pareja, tus padres te preguntan, a ver, Vivian, ¿qué clase has tenido última hora? Ah, ya hemos estado con la profesora de comunicación y hemos hablado sobre las funciones del lenguaje, ¿cierto? Entonces tú le vas, ¿y qué son las funciones del lenguaje? Entonces tú vas a empezar a contarle, a narrarle sobre las funciones del lenguaje. Ahí, por ejemplo, ¿qué función estás haciendo uso? Aparte de la referencial. ¿Es sustantivo, Miss? ¿Sustantivo? No, el sustantivo no es una función del lenguaje. No le entendí. Cuando determina un objeto, profe. ¿Explicamos un código donde tienes una clase de gramática, profesora? No, a ver. No me están entendiendo. Les planteo nuevamente. Yo les digo, termina la clase y ya, no sé, con quién vivas, tu papá, tu mamá, tu esposo, tu pareja, tus hijos, te preguntan, mamá, ¿qué clase has tenido a última hora? Y tú les dices, ya hemos tenido la clase de comunicación. ¿Y qué han hablado? ¿De qué han hablado? Hemos hablado sobre las funciones del lenguaje. Y te dicen, ¿qué son las funciones del lenguaje? Entonces tú le vas a empezar a contar sobre qué son las funciones del lenguaje. Ahí, que al tú contarle qué función del lenguaje estás haciendo uso. Esa es la pregunta. Informar. Ya, la primera es referencial, estás informando. ¿Qué otra función del lenguaje estás haciendo uso al hablar sobre Profe, función referencial. funciones? ¿Referencia? Son los distintos. La que acabamos de ver ahorita, chicos. Del idioma, profesión del lenguaje. Metalingüística mismo. Lingüística. Función metalingüística. Función fáctica. La función metalingüística. ¿Por qué? Porque tú estás hablando de un tema de comunicación, pero si tú le vas a contar, por ejemplo, que ha llovido demasiado y ha provocado un huaico, ¿ahí estaremos haciendo uso de la función metalingüística también? No, profe. No, profesora. No, pues, ¿por qué? Ahí estás haciendo uso de la función referencial, pero cuando tú hablas algo referente al área de comunicación de un tema del área de comunicación, estás haciendo la función metalingüística. ¿Ya? Metalingüística. Otra función que eso es muy poco usual, que se emplea muy poco, es la función heurística, ¿no? Que es, normalmente se presentan encuestas, cuestionarios, entrevistas, ¿no? Que va a formar parte de la función apelativa. Acá tenemos un cuadro de resumen que ustedes le pueden tomar captura y lo pueden guardar, tener como referencia, ¿sí? Para poder analizar y tener de forma más resumida
¿sí? La información que les estoy brindando. Dice, las funciones del lenguaje se define como el uso de la lengua que hace un hablante según sus intenciones, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el lenguaje? Es la intención que tú tienes al momento de comunicarte. Ese es el lenguaje. Ahora, tenemos la función referencial, que se va a referir o incide sobre, se manifiesta en y tiene una intención. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos? La función referencial incide sobre hechos, cosas o ideas. Se manifiesta en oraciones enunciativas. ¿Y su intención cuál es? Su intención es el de informar. A ver, ¿quién está con el audio prendido? A ver, encendido. María, por favor. Ya. Luego tengo la función emotiva o expresiva, ¿ya? Esta se va a referir en el propio hablante, ¿ya? En el propio hablante, o sea, se centra en la persona quien habla y se va a manifestar en admirativas, enunciativas y que tengan mayor entonación. Su intención va a ser ¿qué cosa? Informar. No. Expresar sentimientos. Expresar sentimientos, claro. La función emotiva se centra en los sentimientos de la persona. Luego tengo la función apelativa, que se refiere al oyente o incide en el oyente. Y se va a manifestar, sí, en oraciones imperativas y que contengan mayor entonación. ¿Su intención cuál va a ser? Su intención va a ser que actúe, o sea, que la persona con la cual yo estoy conversando actúe. Porque si tú mandas o tú ordenas algo, ¿cuál es tu objetivo? ¿Que esa persona realice eso o no? ¿O lo que tú estás solicitando o no? Ese es tu objetivo, ¿no? Si tú le dices tienda la cama, ¿tu objetivo cuál es? Es que tienda Cama. la cama, claro, ¿ya? Luego tengo la función fática. La función fática incide sobre el canal, ¿no? Sobre el tipo de canal que se presenta, ¿ya? Y son las interrogaciones, repeticiones o frases hechas, ¿ya? Su intención que es abrir, cerrar o mantener el acto comunicativo, ¿ya? Luego tenemos la función poética, que se centra en el propio mensaje, en la propia información que se va a manifestar. Y se va a manifestar en estilo de figuras. ¿Su intención cuál es? Causar extrañeza, ¿ya? Esa es su intención, causar extrañeza, ¿sí? De referente al mensaje. Luego tengo la función metalingüística, que se va a referir a el propio lenguaje y se va a manifestar en definiciones o aclaraciones, ¿no? Y su intención va a ser compartir mejor el código, ¿no? Conocer a profundidad lo que es el código, ¿ya? ¿Me dejo entender hasta ahí, chicos? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas funciones de lenguaje tenemos? Tenemos 6 funciones. Función referencial es cuando yo voy a dar algún tipo de información, voy a narrar. Función expresivo-emotiva es cuando expreso mis sentimientos, ya sea de tristeza, alegría, ¿no? Luego tengo la función emotiva, cuando expreso mis sentimientos, función apelativa, cuando doy mandatos o solicito algo también. Eso hay que tenerlo bien en claro, ¿ya? Función fática, cuando voy a analizar a profundidad el canal, si la persona me escucha o no, ¿sí? Función fática. Función poética es cuando expreso a través de textos poéticos un lenguaje literario para causar extrañeza al oyente. Y función metalingüística es cuando me centro netamente en quién, en la lengua, en el idioma. ¿Ya? Muy bien, ¿dudas, consultas hasta aquí?
Ninguna. Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido entender y comprender la clase del día de hoy. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.